bienvenidos a un nuevo episodio de Ponte Cómoda. Hoy estoy muy feliz porque hoy va a ser mi primer episodio que grabo en compañía con una invitada. Esa invitada para mí significa muchísimo, no solamente es una excelente profesional en su área, sino que además es mi prima y la amo y la adoro y no saben cuánto. Hoy me acompaña Angie Salud, la licenciada Angie Requena, nutricionista clínica y deportiva. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, que es la nutrición durante el embarazo y en el posparto. Eso que tanto nos hace falta saber, porque las que hemos pasado por un posparto sabemos que a veces la alimentación es nula. No sabemos qué comer, comemos cualquier cosa, comemos a deshoras, y no sabemos el impacto que pueda tener una buena nutrición, tanto pre como en el post. Sobre todo en el post que da tanta hambre. Es horrible, se lo digo por experiencia propia. Así que nada, bienvenidos, recuerden seguirme en mis redes sociales, Ponte Cómoda Podcast, soy Yesenia González, y por supuesto que les voy a dejar el enlace para que sigan a Angie Salud, para que vayan a pedir sus asesorías y su consulta. Así que nada, bienvenidos, espero que les guste tanto como a mí. Hola Pri, bienvenida a este episodio. Hola. Aplausos para nosotras. Por fin, contra todo pronóstico. Tiempo, horario, bendiciones, Quehaceres del hogar. quehaceres del hogar, adicionalmente trabajo. O sea, lo logramos, Pri, aquí estamos. Bienvenida a Ponte Cómoda, de verdad me encanta tenerte aquí. Me encanta que seas mi primera invitada, mi primer episodio con una invitada. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Esperando que nos escuchen y agradecida de que sea tu primera invitada. Gracias. Sí, estoy demasiado feliz. Gracias a ti por sacar el tiempo, Pri, porque yo sé cómo son nuestros tiempos. Pri, como lo conversamos en un momento, mi intención de este episodio es que podamos conversar sobre la alimentación durante el embarazo y en el posparto. Porque si bien es cierto, uno dice, bueno, sí, tengo que comer bien porque estoy embarazada, porque los nutrientes, pero la verdad hay como que mucha desinformación sobre lo que realmente necesitamos. Y te lo digo desde mi experiencia propia, porque en el embarazo, al principio yo decía, tengo que comer por dos, y me quería comer una vaca entera cada 4 horas, hasta que, bueno, hice como, obviamente nos acompañamos, hice mucha más conciencia sobre eso, pero en el posparto uno se abandona mucho en ese sentido, porque tu mente está como en otras cosas. Estás, pues obviamente tienes una vida a tu cuidado y tú dices, yo estoy después. Entonces quiero que conversemos de eso durante el embarazo o quizás desde antes. Quiero que, como tu opinión como profesional, pero sobre todo como mamá, o sea, como tu propia paciente, con tu propia experiencia. Quiero que sea una conversación muy amena para que pueda llegar a otras mamás que o estén embarazadas o quieran quedar embarazadas o estén en esa pesadilla del posparto. Así que todo tuyo. Eh, bueno, espero no ser muy técnica y si soy muy técnica, me preguntas, No, porque tranquila, eso es no te en preocupes. mi naturaleza. No te preocupes, yo Este, llevo que. No. este, bueno, yo creería no. Realmente, más allá de lo que nos ha tocado vivir, es importante decirle a aquellas mamitas que ya están en este proceso, bien sea de posparto o durante el embarazo, que inclusive por lo menos lo que es la parte de la alimentación empieza desde antes, ¿no? Antes de aclarar lo que es el tema del comer por dos. Entonces, tenemos que nutrirnos bien incluso antes del embarazo o tratar de hacer lo mejor posible porque se manejan que los primeros 1000 días de vida, sobre todo para cuando ya somos mamá y queremos darle lo mejor en alimentación a nuestros bebés, los primeros 1000 días, es decir, desde la concepción hasta después los 1000 días, son importantes. Antes del embarazo debemos cuidarnos, tratar de ser lo más saludable posible, concebir las que estén en esa búsqueda, por supuesto, y las Claro, que las que sean lo estén sorpresas. planificando. Exacto, las que lo estén planificando. Las que no lo estén planificando y sale sorpresa porque también eso ocurre,
bueno, comenzar desde ese mismo momento a hacer lo mejor posible, asesorarnos, buscar información válida sobre todo, porque hay mucha información. Entonces, tanta información puede llegar a ser desinformación y perjudicarnos en lo que es el tema de salud. Partiendo desde la concepción, no es que debemos comer por dos, sino para dos, ¿ok? Si bien durante el embarazo nuestros nutrientes van en incremento porque estamos formando vida, evidentemente tienen que cambiar, pero ese cambio en la alimentación como tal puede tener varias aristas, ¿ok? Hay las mujeres que se les dificulta comer, como me pasó a mí, por lo menos en el primer trimestre. Yo no presenté ni náuseas ni vómitos, gracias a Dios. Pero sí me costaba mucho comer, entonces ahí es donde uno tiene que buscar la ayuda, si no sabes cómo hacerlo, de cómo lograr ese objetivo. Pero ya va, disculpa, ¿te costaba comer porque no te daba hambre o porque repelías la comida? Porque no me daba hambre. Ok. Por lo menos eso fue lo que recuerdo que me pasó en el primer trimestre, porque eso también nos pasa a las mujeres, y esa es la naturaleza sabia, que uno va como que olvidando las cosas que te pasan durante el embarazo. A mí no se me ha olvidado nada. Han pasado casi 4 años y a mí no se me ha olvidado absolutamente nada. No, a mí sí se me han olvidado ciertas cosas. Entonces, lo que sí recuerdo es que por lo menos mi primer trimestre era que no me daba apetito, pero yo decía, o sea, tengo que comer. O sea, sí, tengo que comer porque hay que alimentarse y hay que alimentar otra vida que está creciendo. Y así tú no comas, te está quitando la energía. Claro. Por Ok. ejemplo, ahorita tú hablas de eso y me da risa porque, o sea, a ver, obviamente todos los cuerpos son diferentes y tú dices, no, no me daba hambre, mi primer trimestre no tuve ningún malestar y yo soy como que la antítesis de eso. A mí me daba hambre, pero yo recuerdo que incluso no 3 meses, 4 meses, hasta las 16 semanas yo estuve con náuseas. Todo lo que yo comía lo vomitaba, era espantoso. Y me daba hambre, pero yo no quería comer, era porque yo sabía que después Y venía bajo todo el malestar. Entonces era una cosa horrible. O sea, qué increíble que cómo cada cuerpo puede reaccionar de manera distinta, como que en el mismo proceso. O sea, estás creando una vida, estás embarazada. Nosotros tuvimos embarazos relativamente contemporáneos, nos llevábamos unos mesecitos, creo que un trimestre, nos llevábamos un trimestre. Exacto. O sea, y para mi primer trimestre de verdad que fue espantoso, espantoso. Cuando hay síntomas, primero conversarlo siempre con el ginecobstetra tratante, ¿ok? Porque muchos de esos síntomas son tratables, ¿ok? Para sopesar y hacer como que un poquito la vida más llevadera durante el embarazo. Entonces, tratando de disminuir esos síntomas, podemos abocarnos a lo que es la parte de la alimentación. Ahora, también se da el caso de que, mira, o sea, me mandan lo que me mandan y igualito sigo vomitando, sigo teniendo náuseas. Allí nos enfocamos en qué alimentos, según la textura, la temperatura, merman un poco que esa persona no sienta esos síntomas. Entonces, lo que les puedo recomendar a las embarazadas que les pasa esto es que lleven como que un diario. ¿Qué me hace vomitar o qué comí? Para que puedan llevar como un diario y probar otras texturas, otro tipo de temperatura en cuanto a los alimentos y seguirse alimentando, porque hay que alimentarse. Otra parte muy importante es la parte de la suplementación cuando se ve comprometida la parte del peso. Hay mujeres que se ven comprometidas y que les genera angustia porque uno les quiere dar, evidentemente, al bebé todo lo mejor. Y lo que les puedo recomendar es que siempre busquen al profesional, porque existen esos comentarios que pueden ser no maliciosos, pero que generan ansiedad en la embarazada. Yo siento que todos son maliciosos.
Ajá, si ya de por sí el embarazo crea un estado en que las hormonas están como locas, por así decirlo, tenemos cambios de humor muy repentinos, cualquier comentario, así sea bien hecho desde el amor o bien sea desde la odiosidad, uno le puede generar ansiedad a esa embarazada. Entonces no es la idea que esa embarazada tenga más ansiedad. Entonces, si hay algún problema de peso, bueno, basarnos en algún suplemento evidentemente avalado que pueda consumir la embarazada sin que interfiera con el desarrollo y crecimiento del feto, y que se logre el objetivo, tanto el aumento de peso del bebé normal y su crecimiento y desarrollo, como los nutrientes que la mami necesita. Porque nosotros durante el embarazo, adicional de que estamos creando vida, nosotros nos estamos preparando para el posparto. Nosotros somos mamíferos, ¿ok? Bien, como indica la palabra, nos estamos preparando para amamantar inmediatamente posparto, lo hagas o no, pero tu cuerpo se prepara para eso. Entonces, ¿cómo se prepara? Almacena, digamos, grasita que vamos a utilizar durante el posparto. Pri, ¿qué nutrientes crees tú que son claves como en cada trimestre? O sea, vamos a separarlo por trimestres, que tú me digas, mira, Yesenia, en los primeros 3 meses yo siento que este es el nutriente o lo que más hace falta en el principio de la gestación. Entonces vamos a dividirlo como en 3 clases para que las mamás que estén en diferentes periodos quizás puedan ubicarse más fácilmente. En el primer trimestre, ¿cuál crees tú que serían los nutrientes que no deberían faltar por nada? Mira, en lugar de trimestres, yo lo... Lo dividiría. Exacto. En que necesitamos 3 cosas, que son los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Eso debe estar presente durante todo el embarazo, ¿ok? Cuando hablo de micronutrientes, ahí es la parte como que más chiquitica, que normalmente eso se cubre en ginecobstetricia, que es que si el ácido fólico, el multivitamínico que te mandan, el calcio más la vitamina D, la vitamina D si hay algún tipo de deficiencia. Eso siempre lo cubre como que digamos la parte médica. Pero en cuanto a alimentación, no se tiene la cultura y hay nutricionistas que sí se abocan también a eso, a la parte, digamos como que el acompañamiento de la nutrición durante el embarazo, ¿ok? Entonces, en todo este proceso se necesitan proteínas, carbohidratos y grasas. Hay ciertas cosas que no deberíamos consumir durante el embarazo, ¿ok? Por ejemplo, lo que es el tema de los pescados crudos, ¿ok? No, evidentemente no se recomienda el consumo de sushi. Yo recuerdo que en mi primera comida, cuando estaba en posparto, yo dije, quiero comer sushi. Yo también. Eso por seguridad realmente no se recomienda. Otra cosa que no se recomienda es la cafeína, ¿sí? Aun cuando hay médicos que te dan como que el permiso de que puedes tomar una tacita de café y no 200, pasa nada. 200 ml de café diario. Lo recuerdo clarito Exactamente. porque yo soy consumidora de café habitual y una de las primeras cosas que le pregunté a mi ginecobstetra fue, ¿puedo tomar café? Y me dice, 200 ml diario. Exacto. Yo, en mi caso, yo decidí no hacer. Yo O dejé de sea, tomar café. no tomé café durante mi embarazo. Por lo menos los embutidos también yo no los recomiendo porque primero son alimentos procesados. Y hay otras fuentes de alimentos, digamos, como que más naturales que nos ayudan durante el embarazo y realmente yo no los recomiendo durante el embarazo. Sí recuerdo lo que es el tema de los pescados, el café, los embutidos, todo lo que sea crudo, evítenlo por el riesgo de contaminación, manipulación de los alimentos y que sí puede afectar lo que es el desarrollo y crecimiento del bebé. Ahora, más allá de que, por ejemplo, necesita durante todo el embarazo lo que es el tema de los macronutrientes que te mencioné, ¿qué dividiría yo por trimestre?
Eso va muy de la mano a lo que sienta la paciente. Por ejemplo, en el primer trimestre se conoce como que algunas vomitan, otras no. Te dicen que después que pases el primer trimestre viene lo mejor. Pero yo recuerdo que durante mi embarazo cambié unos síntomas por otros. Entonces, en el primer trimestre recuerdo que era como que la inapetencia que sí me obligaba como que a comer. Ya después del primer trimestre se me abrió como que el apetito, pero venía acompañada con acidez. A mí me dio mucha acidez durante todo el embarazo y eso se fue incrementando Hasta el último día. Hasta el último día. durante, exacto, las 40 semanas. Tú Que tuviste las un últimas embarazo muy semanas, largo, Pri. Tú tuviste un embarazo muy sí, largo. 40 semanas, 3 días. Entonces, claro, las últimas semanas la acidez era tal que yo dormía sentada, por ejemplo. Entonces, en el segundo trimestre sí fue un poco más amable, comía lo que quería, básicamente, obviamente cuidando como que las recomendaciones que ya comenté anteriormente, pero fue más llevado el segundo trimestre, ¿ok? No hubo tanto problema con el consumo de los alimentos. En el último trimestre, eh, como la capacidad gástrica disminuye porque el bebé crece, ¿ok? Y todos tus órganos ahí apretados, allí se puede ver disminuido nuevamente lo que es el tema del apetito. Entonces, ¿qué le recomiendo a las mamitas que estén en el último trimestre y no tengan apetito? Que trabajen con densidad calórica. ¿Y a qué me refiero esto? Por ejemplo, si usted se hace una arepa, ¿ok? Normal, la harina normal, le agrega, la rellenas normalmente con el relleno que tú quieras. A la masa de la arepa, cuando queremos trabajar densidad calórica, por ejemplo, le podemos agregar una cucharada de aceite de oliva, le podemos agregar queso, ¿ok? Y adicionar el relleno. Esa arepa tiene evidentemente más calorías, ¿ok? Que una arepa normal hecha solo de masa. Entonces, así trabajamos con densidad calórica. Por ejemplo, ¿qué les recomendaría las de último trimestre? Si quieren consumir vegetales o ensaladas, no lo hagan de forma cruda, porque van a generar, digamos, esa acidez o ese reflujo, se van a llenar muy rápido. Entonces, háganse algo cocido o tipo crema, algo licuado, una sopita, que tenga todo concentrado en un solo platico, que no dejen de comer y se sigan alimentando. Y sea más Eso fácil de digerir también. sea más fácil de digerir, exactamente, y no se deja de alimentar más. Y quiero hacer como un inciso, porque sabes que dicen mucho los profesionales que no, que el peso adecuado para aumentar en el embarazo es 1 kilo por mes. A mí no me pasó. Yo aumenté mucho más. O sea, yo llegué a pesar, o sea, yo aumenté casi 20 kilos. Cuidado si no los 21 kilos. Pero, ¿de qué va eso? O sea, va con la alimentación, va porque existe el tema este de comer por dos en vez de para dos. O sea, ¿qué tan cierto es que un 9 kilos durante 9 meses es lo ideal? Mucho del inicio del embarazo. Por ejemplo, no es lo mismo que hablemos de una mujer que comienza un embarazo con sobrepeso, las indicaciones nutricionales y médicas no van a ser lo mismo a una mujer que comience en una composición corporal, digamos, adecuada, que tenga un porcentaje de grasa normal o normopeso, a una persona que no tenga estas mismas condiciones, ¿ok? Entonces, es relativo eso de esos 9 kilos. En mi caso, aumenté 25 kilos. Yo me salí de todas las... Esto es familiar. Esto es algo familiar. Y mi teoría me decía, si yo comencé, por ejemplo, la teoría, lo que te enseñan en la universidad es que si una persona o una mujer comienza el embarazo, normo peso, con un peso adecuado, debe aumentar máximo 12 kilos, ¿ok? Eso no me creó realmente a mí una angustia durante el embarazo, pero sí llegó un momento en que en las últimas semanas dije, basta, no me voy a pesar más, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sabía que yo me estaba alimentando bien, que no estaba comiendo por dos, sino más bien en el último trimestre, como tenía una barriga tan inmensa, yo trabajaba era en base a la densidad calórica porque había que comer, había que alimentarse, y no era que yo comía
sobre todo en el último trimestre, de forma exagerada y por dos, ¿ok? Eh, Cuando hay una persona o una embarazada que tiene una composición corporal que indica que tiene un diagnóstico, digamos, como de obesidad o sobrepeso, sí hay que hacer seguimiento, ¿ok? Pero un seguimiento desde lo sano, no aturdiendo a la embarazada, ¿ok? Con mucho acompañamiento nutricional. Y realmente lo que yo veo que la ciencia no ha avanzado en ese punto es que no hay estudios que indiquen cuál es el porcentaje de grasa adecuado en una embarazada, en esa etapa fisiológica de la mujer, ¿sí? Entonces ahí tenemos una desventaja porque ya actualmente no trabajamos en base a un peso ideal o cuánto deberías aumentar tú, porque sabemos que tenemos que discriminar entre el peso muscular, la grasa, los huesos, y la mujer, sobre todo durante esa etapa fisiológica del embarazo, aumenta mucho en grasa, no porque haga las cosas mal, sino porque se está preparando para la hora de amamantar. Está guardando como que digamos esa reserva calórica. Pero sí en condiciones, por ejemplo, de cardiopatías, de una mamita que tenga el diagnóstico de un sobrepeso, una obesidad y que venga acompañado con otros diagnósticos médicos, yo lo que recomendaría es un acompañamiento multidisciplinar, donde trabaje el ginecobstetra y el nutricionista para hacer la vida más llevadera a esa mamá y que hagan lo mejor posible, evidentemente, durante el embarazo. Los antojos. Yo no fui de tener antojos. O sea, yo creo que la verdad lo único que me provocaba comer durante el embarazo era ceviche. Pero eso está en mí, eso está en mi naturaleza, está en mi ADN. Pero Baby, eso si no podíamos comer nada crudo, no podemos comer nada crudo, entonces fueron era 9 difícil. meses difíciles en ese sentido. Pero yo no tuve antojos, o sea, esas cosas de que, ay, me provoca comerme una arepa con Nutella. Me provoca, o sea, primero antojos extraños. Yo recuerdo que mi mamá, ella me contó, y aquí voy a hacer una anécdota, que cuando estaba embarazada de mí, comía jabón azul rallado. Jabón azul, la barra, jabón azul No, rallado, no, se lo metía como que en los bolsillos y la señora comía jabón. Tú y dices, que bueno, esto no es normal. Yo le di conmigo, y conmigo, conmigo que tú quieres comer jabón. Háblame un poquito de eso, de los antojos, y cuáles serían como que las opciones, entre comillas, más sanas, como para no abusar, porque igual ok. esas cosas no hay que abusar. Yo lo que diría es que lo que no hay que abusar en líneas generales es el azúcar refinado, por supuesto, todo lo que venga de dulces y harinas, básicamente, para no caer en una diabetes gestacional o aquellas mamitas que tengan lo que es el tema de algún diagnóstico de diabetes gestacional, eh, adicional al acompañamiento, evidentemente, con el profesional, no, o sea, ser un poquito flexible, ¿ok? Porque ese embarazo es único y lo vas a vivir solamente una sola vez, ¿ok? Así te vuelves a embarazar, tu bebé, o sea, tu primer bebé va a ser tu primer bebé, punto. O sea, no va a volver a nacer, por así decirlo. Entonces, aprovechar, digamos, al máximo esa etapa, dentro de lo que se puede, evidentemente, pero no caer en el exceso. No caer en el exceso, más si tengo un diagnóstico que me dice, ojo, cuidado porque puedes Claro. complicar el embarazo. En condiciones normales, darse su gusto en medidas. Por ejemplo, a mí yo recuerdo que a mí me gustaban las cosas salpreadas, ¿ok? Entre salado y dulce, pero más me gustaban más los antojos salados que los dulces. Por ahí también viene el mito de que, bueno, si tienes antojos salados es niño y si tienes antojos dulces es niña. Bueno, eso para mí puede ser un mito, pero me pasó de que a mí me gustaban más las cosas saladas, un churrasco de carne, era lo que me provocaba, o sea, proteína, comidas fuertes, no pesadas, sino comidas fuertes, saladas, básicamente. Pero sí recuerdo que sobre todo las últimas semanas me provocaba que sí una cocada, que para los que no saben, cocada es una bebida a base de coco, leche y azúcar. Adicional le echaban como que leche condensada y ¿cómo se llama? También era dulce, era a base de maracuyá. Y ese fue mi antojo, por ejemplo.
Pero no era que yo me comía o me tomaba esa cocada todos los días, no, o sea, fue una vez a la semana y listo, continuaba con mis hábitos nutricionales normales de siempre. Entonces, una persona que realmente tenga hábitos saludables constantes, ¿ok? Se le va a hacer más llevadero, más fácil controlar ese tipo de antojos. Ahora, el del jabón, ¿cómo hacer con el caso del jabón? Te lo debo. No, yo tengo que La hablar con mi mamá seriamente. recomendación sería no se coma el jabón, señora. Estuve leyendo que cuando tienen esos antojos, porque he escuchado a gente que come tierra, que esas cosas, es como que tienen un déficit de algo. No sé si es Puede ser, cierto, pero si lo si no. desconozco. No, Realmente, yo también, o sea, yo no sé qué déficit pudo haber tenido mi señora madre para querer comer jabón azul rallado. la de mi madre era conmigo, me comentó que era café con leche y plátanos con queso. Que después de salir del embarazo aburrió los plátanos con queso, no los podía. Eso también puede pasar. Pri, ahora vamos a hablar de lo que para mí es tan olvidado como el posparto. Porque desde mi experiencia personal, alimentarme en el posparto, o sea, la verdad yo comía lo que pudiese comer. Lo más fácil, lo más rápido, lo que me diera tiempo, porque bueno, nosotras criando fuera de nuestro país, sin una red de apoyo, a lo mejor tener una mamá que te diga, hija, aquí tienes el plato de comida calentito, come y yo me encargo de la bendición. Nosotros no lo tuvimos. Entonces, la verdad, yo caí mucho ojo, las primeras semanas, la verdad, tuve una amiga que me dejó comidita congelada, pero bueno, al final todo el mundo vuelve a su ritmo de vida normal. Entonces era, si hay pan, como pan con mantequilla y listo, se acabó, porque entonces el niño llora, y a veces también es el cansancio. Entonces, vamos a hablarle un poquito de esas mamás que están en eso. Yo creo que los primeros 3 meses del posparto es Uno complicado. sobrevive. Sí, sí, tal cual, no podía decirlo mejor. ¿Cómo ¿Cómo es, también desde tu experiencia como mamá, como profesional, cómo es ese posparto y cómo debería ser esa alimentación? Porque la verdad es eso, uno sobrevive esos primeros 3 meses, más estando fuera de una red de apoyo. Sí. Bueno, lo que pasa es que por lo menos en tu caso has vivido una maternidad evidentemente distinta a la mía. Las Claro, dos estamos en migración, pero al menos yo estoy acompañada. Y por lo menos mi esposo sí, desde el día cero, eh, no ha ayudado, sino que se ha involucrado, ha ejercido su rol, ¿ok? claro, De papá, ¿ok? Que eso, digamos, como que antes, o es muy poco, ahorita porque estamos en la época en que, bueno, revolucionaria en el sentido de que hay hombres que sí se abocan un poco más, responden a lo que es el tema de la responsabilidad eh, como coparental. familia, Ujú, como claro, familia, como familia, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. En mi caso, a pesar de que estábamos los dos ayudándonos mutuamente con las labores del bebé, recuerdo que el primer mes fue durísimo, porque claro, él había pedido como que unas semanas de descanso en su trabajo. eh, pero, o sea, la dinámica es una dinámica completamente nueva, no estábamos preparados en ese sentido. Entonces, al principio, las primeras semanas que él estaba de permiso, sí estaba el desayuno listo, mientras yo amamantaba. Entonces, como que, digamos, tenía ese apoyo. Pero una vez que empezó lo que es el tema del trabajo, llegaban las, no sé, 10 11 de la mañana, yo con los cabellos así, te entiendo. amamantando en pijamas y muerta de hambre. Entonces, para que no les suceda eso, ¿ok? Yo creo que la clave está en planificar, ¿ok? Así nos cueste un montón, pero y más allá de lo que yo sepa teóricamente o profesionalmente, porque una cosa es saberte la teoría y otra es La llevarla a la práctica, práctica. claro. Porque durante el embarazo sí, muchas personas te dicen, haz un curso de lactancia o lee mucho de lactancia o de crianza respetuosa, pero nadie te dice, prepárate para el posparto, Ten ¿ok? comida congelada en Exacto. vianditas, nada más Organízate calentada. por, exacto, organízate por semana.
Entonces, eso a lo mejor, si nosotros lo hubiésemos sabido, lo hubiésemos planificado mucho mejor, que al momento de él reincorporarse en el trabajo, hubiese sido un poquito más llevadero, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Planificarse, o sea, si usted tiene una fecha, no sé, 38 semanas, te dice más o menos que esa es la fecha estimada de parto, pero eso se puede extender hasta las 42, ¿ok? Ya me extendí hasta las 40. Entonces, ya desde la semana, no sé, 35, 32, me atrevería a decir, porque hay casos en los que son bebés prematuros. Bueno, yo di a luz a la semana 36. O sea, mi Ajá, bebé entra en el término de prematuro, pero porque yo di a luz a la semana 36. Entonces yo diría que desde la semana 32, 34, ponle 34 como tarde, ajá. ahí uno tiene que prepararse. Y preparándose no solamente en la maleta del hospital, ¿ok? Sino planificarse en cuanto a cómo va a ser la rutina de la alimentación, bien sea que estés maternando sola o estés acompañado, ¿ok? Para los que estén acompañados, en base a mi experiencia, lo que les puedo recomendar, y si están en una migración, es buscarse una persona a la que le puedan pagar, ¿sí? Y que les ayude con cosas del hogar. Eso fue lo que hicimos nosotros. Gracias a Dios lo pudimos hacer por un tiempo. Eh, esta persona nos ayudaba con la comida, nos ayudaba, por ejemplo, si había que lavar ropa, la colocaba en la lavadora, o sea, Ah, cositas que mientras uno está amamantando y atendiendo al bebé no puedes hacer y que son tareas que se ven, eh, que aparecen, insignificante, digamos, y que insignificante. ajá, insignificantes en el sentido de que no lo ves hasta que te toca vivir, ¿ok? Claro. Entonces, y si tienen alguna red de apoyo, pues maravilloso. Esas personas, en lugar de decir quiero ir a conocer al bebé, no, usted lleve una sopa, lleve un almuerzo, lleve un desayuno de una semana si es posible para que esa mujer Pase lo una complete. escoba, pase un coleto, limpie la cocina a esa mamá. Esas primeras visitas a la casa, yo también recomendaría que fuesen como, mira, llévale eso, una sopa, un plato de comida caliente, con comidita congelada. Yo recuerdo eso, que Karina, esa primera semana, ella me llevó que sí, carnita guisada, todo en bandejitas, ti, 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 y eso estaba Ujú. congelado. Esta primera semana yo fui feliz, no me tenía que preocupar por cocinar. La amo. ¿Dónde? La amo. No, se ganó el corazón de esa mamá. Claro, totalmente. Y tenía amigas que iban también, algunas veces, porque es que, bueno, la verdad es que todo el mundo está en su rutina. Y, ay, no, mira, llegaban y me lavaban el baño. Y yo, vengan todos los días, tipo 3 de la tarde, Exacto. de No, 3 a 5 todo bien. y eso no solamente se necesita el primer mes. Se necesita, por lo menos mientras uno agarra, digamos, como que la rutina en los primeros 3 meses, ese Los apoyo primeros como meses. tal. Pero bueno, Eso es entendemos que cada quien también está en lo suyo y se hace lo que se puede, pero la planificación va a ser lo es todo. clave en esta etapa, sí. Yo Y también, hay yo que comer, recomendaría eso, yo recomendaría eso, tipo semana 34, usted empieza a cocinar carne molida, carne mechada, lo que sea, y usted congela en porciones, en bandejitas y ahí las tiene, eso no se va a dañar, congelado eso no se va a dañar, se lo pone allí y está exacto, a calentar. es importante, eso que dijiste, congelado no se va a dañar porque existe el mito de que, ay, si cocino comida se va a dañar o eso se... No, si usted hace una correcta manipulación y conservación de los alimentos, esa comida no se va a dañar y la puedes utilizar perfectamente. Y lo otro que recomiendo, adicional de que, bueno, si te planificas desde la semana 32, 34 y haces esta dinámica de congelar comida, tener comida preparada, etcétera, etcétera, a medida que esa alacena vaya bajando, ¿ok? Tratar en la medida de lo posible, Oye, buscar a alguien que te ayude o planificarte en cómo hacer otra vez nueva comida para que no te quedes de cero. teniendo en consideraciones todo esto, hablando de que los primeros 3 meses son muy fuertes. No tenemos banco de comida o nos gastamos el banco de comida. ¿Qué podemos comer que sea relativamente rápido? O sea, ¿qué necesitamos esos primeros 3 meses sí o sí? O sea, para mantenernos en un estado lo más mentalmente y Bueno, físicamente posible. disponible para el bebé. O sea, ¿qué necesita nuestro cuerpo como en ese proceso?
amamantes o no amamantes, eso lo quiero tocar un poquito más adelante. Bueno, necesitamos mínimo las 3 comidas principales del día. Y digo como mínimo porque, sobre todo si estás en el proceso de amamantar, o sea, hay un ser que te está quitando la energía, comas o no comas, ¿ok? Y la que esté dando fórmula, igual, la privación de sueño te quita también energía. Entonces, las 3 comidas principales y bajo los mismos 3 macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, ¿ok? Lo más sencillo, mira, si no tienes mucho tiempo, si estás sola, sobre todo un desayuno, mira, un sándwich con huevo revuelto, o sea, si lo quieres tostar bien y si no, también, o sea, pero ajá, el carbohidrato sería lo que es el pan, por así decirlo, la proteína, el huevo y una rodaja de aguacate. Listo. Ahí tienes, por ejemplo, un desayuno completo, ¿ok? Claro. Con respecto al almuerzo, ahí se complica un poquito más porque es un poco más laborioso, ahí entraría lo que es el tema de la planificación, pero, por ejemplo, si, no sé, te quedaste sin nada y necesitas resolver ese día, mira, una pasta con carne molida y un chorrito de aceite de oliva, resuelve por lo El menos atún puede ese ser día. atún en lata, por ejemplo. Sí, preferiblemente en agua. Si es atún Exacto. natural, muchísimo mejor, pero, ajá, Pero estamos hablando de supongamos que casos de hay pasta, emergencia. una lata de atún y aceite de oliva, podemos pasar relajados ese almuerzo. Exacto, por lo menos para resolver. No es que, no Claro, digamos claro. que lo vamos a hacer todo el tiempo, pero por lo menos para resolver un día atípico. Perfecto. Y la cena, pudiese hacer algo igual al desayuno, ¿ok? Si no quieres preparar masa o algo por el estilo. Perfecto. Eso Pues, como mínimo las 3 comidas. Aquí vamos a tocar un tema que va muy ligado a la lactancia, que sé que a ti te afectó en lo personal, que fue ese tema de esa pérdida de peso que se tiene en la lactancia, aunque no todas las mujeres les pasa. A ti te pasó, a mí me pasó. Yo perdí ujú. muchísimo peso, cosa que agradezco, pero lo vivimos de manera distinta. Pero también está el caso de estas mujeres que piensan, oye, voy a amamantar porque a fulana perdió no sé cuántos kilos. Y es todo lo Ujú. contrario, o mantienen el peso o aumentan de peso en este proceso de la lactancia. Mira, aquí ahí sí entra la ciencia. Ahí va a depender del déficit calórico. ¿Por qué unas mujeres pierden peso y por qué otras no? Por el déficit calórico. Si usted tiene déficit calórico, usted va a bajar de peso. Déficit calórico me refiero a que ingresan menos calorías por la alimentación de lo que realmente estás gastando diariamente. ¿Ok? A eso me refiero a déficit calórico. Ahora, si eres una mamá que está amamantando, pero estás comiendo por 3, sigues comiendo por 3, ahí no va a haber déficit porque, ¿qué pasa? Ahí está ingresando más calorías de las que realmente estás gastando. Entonces, se conoce que aproximadamente una mamá que da de lactar tiene un gasto calórico diario de aproximadamente unas 700 a 800 calorías. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo tu alimentación o tu dieta tú estás consumiendo unas 500 calorías, le restas esas 700, 800 calorías, o sea, te queda nada de metabolismo basal, Te básicamente, debe, para sobrevivir. te debe. ¿Ok? Mejor. Exacto, te ves. Entonces allí vas a perder, digamos, peso, pero lo difícil en este caso, o por lo menos lo que a mí me pasó, fue que perdí mucha masa muscular, ¿ok? Porque estaba muy en déficit, ¿sí? Y no era por falta de comer, sino que sencillamente yo creo que yo soy un caso de estudio. Porque yo estoy casi segura que yo gastaba diariamente más de 800 calorías. Entonces, por más comida que yo consumiera, me metiera, por así decirlo, en sopa, en crema, con grasa, sin grasa, o sea, y yo llegué al punto del desespero de comenzar a comer no saludable, hamburguesa, perro caliente, o sea, cualquier cosa, empanada frita, arepa frita, todo con tal de, yo sé que eso no está bien, pero No, bueno, pero si es que algo lo que ideal no es poder contar la experiencia personal claro, con tu mamá.
si a mí, que soy la profesional, o sea, caí en eso, o sea, una mamá que lo pase, o sea, lo comprendo y lo entiendo muy empáticamente. Entonces, en estos casos, si no caigan en lo que yo hice, no vayan y pidan ayuda porque lo más probable es que necesiten de consumir más contenido proteico en estos casos para no desgastar la masa muscular. Y había otra cosa que a mí me costó muchísimo y todavía lo confieso que me cuesta, es el ejercicio, ¿ok? Ajá. La parte del posparto, por lo menos yo que perdí peso de forma abrupta, lo más recomendable para mí era que hiciera ejercicio, pero yo no tenía ni la energía ni las ganas, ¿ok? De comenzar a hacer ejercicio. Entonces, a estas mamás tipo deportistas que hacen ejercicio antes, durante y después del embarazo, les va a ir evidentemente muchísimo mejor de que ella que no lo realice, ¿ok? Eso me perjudicó muchísimo en mi caso. La persona que no pierda peso durante la lactancia realmente es porque algo estamos haciendo mal en este caso, de que estoy comiendo igual o la calidad de esa alimentación no es la mejor, la densidad calórica es mayor. Por eso es que unas pierden peso y otras no, ¿ok? Básicamente porque una está en déficit y la otra no. ¿Cómo podemos apoyarnos para no caer en la obsesión? Porque la verdad es que si las hormonas durante el embarazo están revueltas, en el posparto yo siento que están aún más revueltas. Porque no es solamente con lo que uno lidia internamente, la casa, el niño, todos los cambios mentales, físicos, o sea, todo, sino lo externo, las personas externas. ¿Cómo puede uno tratar de llevar esta situación de no caer en la obsesión en la parte de tu aspecto físico, de tu peso durante el posparto? O sea, ¿cómo podemos llevarlo de una manera más amable con nosotras mismas? Tú como mamá, como haber pasado por un posparto, pero también como profesional. Bueno, allí hay algo que quiero decir que quizás muchas mamás o muchas que estábamos en Mío, señor, sálvame. estamos, pero que yo no esté. Esa es la La que está en ese proceso, hay algo que nadie les va a decir y es que no aspiren a ser la misma que antes del embarazo, ¿ok? Así como nace un bebé, nace una mamá, nace una nueva mujer y nada va a ser igual, ¿ok? Yo digo que una persona que se obsesione mucho con volver a esa figura, tratar de llevarlo lo más amable posible porque ese cuerpo construyó desde cero a un ser humano. Entonces, no va a ser el mismo, ¿ok? Va a tener una nueva forma y tienes que tratar de conseguir que esa nueva forma tú estés a gusto con ella, ¿ok? Trabajarlo desde el amor, desde la alimentación y si no lo logras, hacerlo solo, buscar ayuda, ¿ok? Hay algo que, bueno, a lo mejor este es otro tema para otro podcast, pero nadie habla de la depresión postparto. Entonces, si tú sientes que te estás dando mucho con ese látigo y que tienes demasiados pensamientos intrusivos, yo digo que es hablarlo, conversarlo con alguien para ayudarte a transitar ese proceso, ¿ok? Y si es una persona profesional, muchísimo mejor, porque muchas personas no es por odiosidad, sino que hay demasiado desconocimiento. Entonces, la idea es que esta persona no se sienta más juzgada o más señalada de lo que quizás ya se siente, ¿ok? claro. Sino que, bueno, estamos transformándonos, nos vamos a convertir en otro cuerpo, en otra persona y hay que quererlo de esa misma manera, ¿no? Lo importante es cómo estamos por dentro, o sea, sonará cliché, pero la parte metabólica dice muchísimo más que el aspecto físico. Entonces, si los chequeos médicos están bien, si los laboratorios están bien, si el metabolismo está bien, entonces tú también estás bien, ¿no? Ahorita que hablas de eso, de buscar ayuda, yo
A ver, yo siento que fui bendecida y creo que ambas nos podemos sentir así, porque pudimos, aunque estamos en países distintos, pudimos compartir esta etapa y teníamos como que si de repente estábamos como colapsando mentalmente, mira, me está pasando esto, siento que me estoy volviendo loca, entonces no, no estás loca, a mí también me pasó, a mí también me estás pasando. Entonces, sí, hay que buscar ayuda profesional, pero creo que en nuestro caso, lo que no, te hablo de mi experiencia personal, en mi caso me ayudó muchísimo poder transitar este camino también contigo, porque nos llevábamos un trimestre, nuestros hijos se llevan 3 meses de diferencia casi, entonces era como que, hey, no, tú me decías a mí, esto pasa, esto es normal, esta sensación es normal, esto es normal que te sientas así. Igualmente tú, Pri, me está pasando esto por este tema, por ejemplo, del peso, y yo, relájate, o sea, te estás transformando, o sea, no vas a poder no vas a poder ser la misma antes. Entonces, tener quizás esa red de apoyo de que, sobre todo que otra persona esté pasando lo mismo que tú, Exacto. en el Buscar mismo momento. comunidad. Claro, es una comunidad porque no sé si a ti te pasó, pero en muchas oportunidades, mamás que tenían hijos de 10 años, de 15 años. Ay, no, lo que pasa es que a mí no es lo mismo. No es lo mismo No, porque a algunas se les olvida cómo es ese tirinquín tinkin del día a día y cómo se puede sentir uno. sin ganas de señalar a nadie, porque aquí no estamos para señalar a nadie, No, no. pero esta comunidad, sobre todo de mamás que hemos crecido como que en migración, eh, mm, oye, nos hemos como que, digamos, abocado en que cualquier comentario que uno le diga a una mamá nueva va a ser con mucho más cuidado, y bueno, uno se pregunta si le va a aportar o la va a ayudar en algo, se lo digo. Si ¿Cómo me no, hubiese gustado que me lo dijeran a mí? Si no, si yo ajá, estaba, sigue si lo estaba haciendo exactamente. bien. Y no es la odiosidad, pues, porque pasa eso que hay mucha comunidad que invalida lo que esa mamá está pasando. Y la intención no es invalidar, sino acompañar precisamente eso que esa mamita está viviendo, y ayudarla en lo que esté en nuestras manos. Para finalizar, te voy a hacer un par de preguntas rápidas con respuestas rápidas. ¿Ok? Ok. Va como un mini resumen de todo lo que hemos conversado. 3 alimentos que no pueden faltar en el posparto. La proteína, el carbohidrato y la grasa. ¿Qué le dirías a una mamá que no tiene tiempo para cocinar? Que se planifique. Ok, pero, pero si no se planifica, chica. Que busque ayuda. Si no se planifica, que busque ayuda, porque es imposible siempre improvisar. No la va a llevar a algo bueno. ¿Qué opinas del café en la lactancia? Yo lo eliminaría. Mi experiencia personal. Así te diga una tacita al día, yo lo eliminaría. ¿Qué suplementos puede considerar una mamá lactante? Multivitamínico. Todo el Un, mundo. un multivitamínico porque si estás pasando por un proceso de, sobre todo de desnutrición, como me pasó a mí, un multivitamínico va a ayudar. No es que va a solucionar por completo, pero Una frase o consejo que quieras dejarle a las mamás que nos están escuchando. yo diría que la maternidad es una transformación y es un nuevo renacer de nosotros como mujeres. No solamente nace bebé, sino que nace una nueva mujer. Eso es lo que podría decir de la maternidad. Nace una familia, en mi caso. La comunicación es importantísima. Saberse comunicar, pedir ayuda, va a ser clave para hacerlo más llevadero dentro del caos. Una cosa que me encantó que acabas de decir, no es que nace un bebé y nace una mamá, o sea, dijiste nace un bebé y nace una mujer, y es así, porque al Ujú. final las mujeres tenemos muchos roles en esta vida y en efecto, nace una mujer en todo el sentido y toda la extensión de la palabra. Gracias, Pri. Gracias por toda esta información. Gracias por tomarte el tiempo de venir a grabar este episodio conmigo. Deja tus redes sociales, igual yo las voy a anotar por allí para que la gente te siga. Angie, Eh, por favor. @Angie Salud, gracias a la herencia. Angie está en Quito, Ecuador. Les voy a dejar de todas maneras toda su información de contacto para que la puedan contactar y puedan pedirle sus asesorías. Estén lactando, no estén lactando, quieran ser mamás, no quieran ser mamás en general. Así que, nada, Pri, muchísimas gracias por acompañarme. Te mando muchos besos y muchos abrazos.
Love you.